Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Pues la casa era la del deán, un clasificado monumento que no podía tocarse en el idioma del poeta ni con el pétalo de una rosa. Además que en la parte alta, la que da a 16 de septiembre, Efraín Castro Morales, estudioso siempre de su ciudad y aún alumno de la Facultad de Medicina, descubrió los vestigios de pinturas que hubieran de catalogarse como las únicas exponentes del arte pictórico de Puebla. Bueno, y no de Puebla, sino de la Nueva España. ¿Qué caray? Pues bienvenidos al penúltimo capítulo de la temporada, a este capítulo 11 de la tercera temporada de Puebla de nuestros amores. Y pues hoy vamos a ir a uno de los lugares de mayor valor histórico de todos los poblanos y que a mí en lo particular me trae muy buenos recuerdos, la famosa Casa del Deán. Pero primero, antes de que iniciemos, demos las gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto y en primerísimo lugar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Residencias Estudiantiles Camet, a Mr. Tenis, que ya tiene más de 200 tiendas en todo el país, Profética Casa de Lectura, Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, Soho Estudio en Plaza Santa Fe y HB Estudio en Plaza Palmas. Luzaida, ¿cómo estás? Pues bienvenidos al capítulo 11 de la tercera temporada. Increíble cómo pasa el tiempo. Y además hoy vamos a ir a uno de los lugares de mayor valor histórico de la Puebla de nuestros amores, como decía, la Casa del Deán. Y como decía también Guillermo, agradeciendo a nuestro patrocinador, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien está ya en el proceso de admisión 2024 y todos los informes los pueden encontrar en www.admision.wap.mx. Les vamos a dejar todos los datos porque están ya en admisiones y en su registro para nivel superior, para CEU2 y para admisiones a distancia. Y también, nuevamente y muy brevemente, les queremos recomendar la novela La Trifulca, una novela poblana escrita por José Pablo Almendaro Fenocchio, un poblano, que entre sus pertenencias y su herencia dejó esta novela escrita a mano. Sus herederos, la familia Hernández Enríquez, a quien agradecemos siempre su confianza, ellos rescataron ese escrito, lo editaron como una novela y además es invaluable porque los pies de página nos ponen en un contexto maravilloso de la Puebla del 1910 con anotaciones de nuestro querido amigo Arturo Córdoba Durana. ¿Dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en la librería del Pasaje, ahí en la librería del Ayuntamiento y en la librería de la Ibero. No se la vayan a perder, es una joya. Y bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1996 sobre la Casa del Deán, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo en los comentarios y no deje de seguirla porque ahí eventualmente van a estar todas las crónicas de Urbano de Loya a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, síganos en redes y quédense hasta el final del episodio porque seguimos planeando los 500 años de Puebla. Nuestro invitado, yo no puedo creer que esté aquí sentado junto a mí porque se nos había hecho del rogar, pero ya lo tenemos por acá y me da muchísimo gusto recibirlo. Ahorita les vamos a decir quién es y además así escuchan cómo el cronista se despide de manera muy particular de cada uno de sus temas. Y ahora sí, Guillermo, cuéntanos, ¿quién está con nosotros hoy? Después de esta larga y larguísima perorata de Luzaida, vamos a presentar a nuestro invitado, quien también la verdad es que yo le guardo un afecto y un reconocimiento muy particular porque es una persona de cultura, es una persona con una gran seriedad y solvencia en la materia y pues quien además también mi padre frecuentaba y también tenía intercambios culturales riquísimos con él. Y debo decir que pues es un gran investigador, conferencista y sobre todo también curador de exposiciones que acercan al público a la cultura y al libro antiguo sobre todo. Es gestor de proyectos que vinculan al turismo y al patrimonio a través de estrategias para su puesta en valor. Y actualmente nada más ni nada menos que dirige el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y le damos una gran y cálida bienvenida a Puebla, a nuestros amores, a mi querido Fabián Valdivia Pérez. ¿Cómo estás, Fabián? Guillermo, muchas gracias, muy feliz. Ya se nos hizo finalmente, qué bueno. A veces complicadas las agendas, tú lo sabes muy bien, pero la verdad es un honor. Yo soy el agradecido de verdad por la invitación. Le platicaba a Luzaida que además ahorita que escuchaba la voz de don Urbano, lo debo decir, alguna vez se lo platicaba también a otros grandes de Puebla,
que mi mamá siempre les dice que cuando yo era niño y escuchaba a Don Urbano y muchos otros, siempre decía, yo quiero saber cómo ellos algún día. La verdad ya sabes, como ellos y más, ¿eh? No creo, porque además fueron gente sabia y además, hay que decirlo como es, son parte de la memoria de la ciudad y por eso es increíble el esfuerzo que están haciendo ustedes. Gracias. Porque además de alguna manera permite que esa permanencia, no solo del conocimiento, hasta de las voces, porque el radio hoy es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, el recordar, el escuchar esas voces, que era de las pocas maneras que tenías en los años todavía hasta los 90 de acercarte al patrimonio de Puebla, lo que hacía Don Urbano, así que es un gusto de verdad estar aquí con ustedes. No, el profesor ha traído a la modernidad, hemos tratado de honrar ese legado, pero sobre todo enriquecido con gente como tú, Fabi. Muchísimas gracias, Guillermo, de verdad. Luzaida. Pues muchas gracias, Fabián, y nuevamente, de verdad, felices de tenerte acá. Y bueno, pues ahora sí, como le digo a Guillermo, que siempre empezamos por... Venga el pleonasmo. Empecemos por el principio. Y empecemos por el principio diciendo que la Casa del Deán, tú sabes, se encuentra ubicada en la 16 de septiembre 507. Se finalizó de construir en el año 1580 y casi se destruye en 1953, ya hablaremos de ello. Su propietario, don Tomás de la Plaza, era el deán de la Catedral de Puebla. Y para empezar a entender la importancia de este inmueble y de su historia, ¿qué significaba, Fabián, ser el deán de la catedral? O sea, ¿qué significaba ese cargo en esos años? Fíjate que es muy interesante, obviamente, el deán Tomás de la Plaza por la casa, por el legado, pero inclusive, antes de contestar a qué significa un deán, hay que saber que don Tomás de la Plaza, cuando llega a Nueva España, obviamente llega desde España, tiene algunos cargos y se mueve en la zona mixteca de Oaxaca, una zona que además estaba en proceso de evangelización por los dominicos, eran quienes dirigían, aquí Puebla eran los franciscanos, ¿Sí? la zona mixteca de los dominicos. Él tiene mucho contacto y ve, si bien los dominicos son los que dirigen esto, él como sacerdote está viendo lo que está ocurriendo y tiene cercanía con dominicos, son amigos suyos. Okay. Entonces, hay que decirlo, era un hombre de con mucha preparación, el deán Tomás de la Plaza, y justamente por estas amistades y contactos, viene con una cédula real, es decir, con un documento firmado por la corona a la ciudad de Los Ángeles. Por el rey. Era la sede, exactamente, por el rey, que era la sede de la diócesis. Muy curioso, siempre se llamó diócesis de Tlaxcala, con sede en Ciudad de Los Ángeles. Entonces, él llega y en esa cédula lo recomiendan para tener esa dignidad eclesiástica. ¿Qué es un deán? Bueno, hay que saber que en una catedral... Muy oportuno, porque además... En la catedral es el lugar donde se resguarda la cátedra, es decir, la silla donde el obispo dirige de manera, material, pero también espiritual, toda la diócesis. Entonces, la diócesis solo puede tener una catedral. Okay. No es que haya dos o tres, no. La diócesis, que es ese espacio geográfico que iba desde Veracruz hasta Oaxaca y Guerrero, claro. Entonces, es un espacio muy grande. La sede, que además sede en latín significa silla, ¿no? O sea, el lugar donde está la silla, la cátedra, que así se dice en griego, está en Ciudad de Los Ángeles. Se movió de Tlaxcala a Ciudad de Los Ángeles. Okay. El obispo, desde su catedral, dirige, pero necesita un conjunto de sacerdotes que le ayuden a todas las actividades que tiene que realizar, tanto eclesiásticas como administrativas. Y en ese conjunto de sacerdotes es el que se conoce como cabildo catedralicio. Ser miembro del cabildo catedralicio era algo importantísimo, pero además algo muy difícil. Bueno, pues dentro de toda la estructura, porque no todos tenían la misma jerarquía, la jerarquía más alta del cabildo catedralicio es el deán. O sea, el deán, vamos a decirlo así, si tuviéramos que poner una pirámide, está el obispo y luego está el deán. En la gran cúspide. Exactamente. En caso de que no haya obispo por traslado o porque fallecía, quien se encargaba de llevar todo el proceso, repito, religioso y administrativo, era el deán. Esa era la categoría que tenía un deán. Okay. Es decir, era un hombre de poder dentro del cabildo catedralicio, pero también de muchas obligaciones dentro del día a día de la catedral. ¿Y nombrado por el rey? Como ocurre con muchos obispos y muchos personajes, exactamente nombrado por el rey, a diferencia de otros lugares que eran nombrados por el Papa. Claro. Aquí el nombramiento era por el rey, por el acuerdo que existía entre la corona española y el Papa. Entonces, por eso todas estas dignidades eclesiásticas, como se le dice a los miembros del cabildo, no del cabildo catedralicio, pues llegaban con recomendaciones, con cédulas o demás, y así es como el deán Tomás de la Plaza, después de estar en la Mixteca oaxaqueña, y bueno, poblana oaxaqueña, digamos, sí, todavía claro, no había la frontera todavía. Habían realmente fronteras. Exactamente. Estatales. Llega a Ciudad de Los Ángeles para ser el deán. Oye, Fabián, volviendo al personaje, don Tomás de la Plaza,
pues un personaje de 1519, políglota, como tú lo has dicho, experto políglota, además en lenguas nativas como lo eran el náhuatl, el mixteco, zapoteca. Era un gran conocedor de las culturas indígenas y con ello, pues bueno, también ordenado sacerdote precisamente en Oaxaca, por ahí de 1545. Sí, ese contexto me parece importante porque nos rompe muchos estereotipos. O sea, creo que en la casa del deán, exactamente lo que el personaje nos rompe muchos estereotipos. Porque de momento en la historia común, vamos a decirlo, la historia estándar, ¿no? Que el término sería que estaba de alguna manera endiosado, separado en un trono. Exactamente. Desconectado. Exacto. Y uso la palabra estándar, aunque suene muy simplona, porque justamente de momento tenemos esta dicotomía de españoles malos, pueblos mesoamericanos buenos. Claro. Y es más complejo, ¿no? El momento de la conquista bélica es muy compleja. Luego el momento que en este año además se celebran 500 años de la llegada de los franciscanos, luego los dominicos, los agustinos, es otro momento. O sea, de momento pareciera que la historia no tiene matices, o que es lo mismo. No, van teniendo matices, y los personajes como el deán Tomás de la Plaza, o sea, un hombre preparado, un hombre de letras, con una cultura, y creo que se vale decir el término renacentista, que está con ese pensamiento. Me parece importante decir que estos momentos que él vive en la zona mixteca y de mucho contacto, además, por lo que está haciendo con pueblos originarios, como hoy los llamaríamos, le va poniendo otra sensibilidad. Además, hay que pensar que los hombres de letras, los hombres educados, en realidad estaban viviendo un proceso en Europa, que luego va a entrar a América, pues de lo que llamamos el Renacimiento. O sea, se están enfrentando, en el mejor sentido de las palabras, a un cambio de sistemas de referencias filosóficos, de vida, religiosos, donde el ser humano... El humanismo. O sea, el ser humano, voy a decirlo de manera muy rara, y sería debatible, pero a veces es interesante, o sea, se inventa el concepto de ser humano. Claro. O sea, no es porque los seres humanos no existiéramos, a eso me refiero. Es como los derechos humanos que se inventan en el siglo XVIII. Aquí se inventa eso. ¿Tú lo colocarías en la sensibilidad de los grandes evangelizadores, digamos, un trío de Benavente, etcétera? O sea, en esa misma categoría de sensibilidad y apego que tenían con los pueblos indígenas en este caso. Yo creo que sí, y creo que es producto de que cuando, y los personajes que has dicho, ¿no? Inclusive el propio Sagún, que es de la segunda... Misioneros evangelizadores que hicieron Puebla finalmente también. Sí, y de ese segundo bloque de franciscanos y que llegan también seculares, que además traen una idea de evangelizar, pero acaban descubriendo un mundo que tiene sus ideas, que tiene sus formas, que tiene sus saberes, y que de alguna manera la tarea evangelizadora, que es digamos, el argumento legal político para la conquista, pues tiene que ser impulsado, pero no es impulsado en un solo camino. Entonces, personajes como el deán, que a mí me parece maravilloso, podemos inferir, y don Efraín Castro ha estudiado mucho quién era el deán, ha publicado todo el trabajo del deán para entender el personaje, me parece fundamental porque al final, como él hubo muchos, pero el hecho que haya heredado una casa, ¿no? Que tiene esos elementos artísticos que no son ni casualidad ni nada, o sea, es un proyecto totalmente intelectual, pero ¿quién está detrás de ese proyecto? Un personaje que hoy se llama, bueno, que hoy llamamos, se llamó así, pero digamos, lo traemos a la actualidad, que es el deán Tomás de la Plaza, y que seguramente él, hace más de 400 años, ni se imaginó que en el 2024 íbamos a estar hablando de él, ¿no? Claro. Se va a preservar esa obra que... Pero para ahí vamos, porque es la casa, ¿no? Así es. Y bueno, pues como nos decías, él toma posesión el 19 de mayo de 1564. Y yo aquí tengo una duda, porque dice que toma posesión en una ceremonia en la catedral. Pero evidentemente por el año no es la catedral que hoy conocemos, era la catedral vieja. Exactamente, es correcto, la que estaría donde hoy está el atrio. Exacto. De hecho, cuando vamos al atrio y vemos vemos que evidentemente el suelo no es regular, es irregular y tiene ciertas curvas. Esas curvas son producto digo, inclusive hace años me tocó estar con el encargado de arqueología de Roma, imagínense. Entonces ve el atrio y me dice, ¿ya viste las curvas? ¿Ha de haber algo abajo? Sí, son asentamientos arqueológicos, porque efectivamente abajo hay algo. Y le dije, sí. Y imagínense con el ojo que tiene el arqueólogo responsable de Roma, ¿no? Del Ayuntamiento de Roma. Le digo, sí, ahí se construyó la primera catedral. Y exactamente es esa primera catedral, una catedral que tenía 3 naves. Hay que imaginarnos un poco como el convento franciscano de Zacatlán. Correcto. O como Tecali. Así era la estructura arquitectónica. La fachada estaba en la 3 Oriente,
O sea, no es como ahora que va el 16 de septiembre la principal, no, estaba la 3 exactamente. Y a lo largo del atrio, del actual atrio, ahí estaba la estructura de la catedral, con es decir, con 3 naves, con un techo de 2 aguas, como decimos, digo, muy parecida a Zacatlán. Se puede decir. Austera que va... Con la otra. Claro, exactamente. Que además, hacia 1575 es cuando viene el nuevo proyecto, ¿no? De hacer una nueva catedral. Ya. Con Francisco Becerra, este gran arquitecto que deja la estructura, pero esa catedral justamente, cuando leemos documentos antes de 1649, que es la consagración de Palafox, y se refieren a catedral, se refieren a la que estaba en el atrio. Entonces, eso me parece importante, porque también nos permite, de entrada, tener una configuración distinta de la ciudad. Y no es la majestuosidad, se puede decir, de la catedral que hoy conocemos, pero sin embargo la ceremonia debe haber sido muy representativa, ¿no? Claro, porque además eran momentos importantes, o sea, aunque tuvieras el último escalafón de la jerarquía del cabildo, ya era algo sobresaliente, claro. O sea, porque no cualquiera estaba ahí. Entonces la ceremonia ya donde él se toma posesión como deán, es una ceremonia obviamente importante y sobre todo por la jerarquía que tiene, o sea, por ser el más alto del cabildo, les digo, inclusive tomando funciones de obispo, si es que el obispo moría o se trasladaba o algo, la catedral no se podía frenar en su actuar, ni en las obligaciones que se tenía, que además la vida catedralicia es bastante compleja, es muy estudiada, pero es tremendamente complejo lo que implica un cabildo catedralicio, y obviamente el deán hace todas estas tareas, tiene que conocer todas las tareas, por eso es que quien llegaba a ser deán no era ni cualquier personaje, ni tampoco tenía poca actividad, al contrario, les podría decir que él acaba siendo el vínculo en todo el cabildo, en muchas de las funciones litúrgicas, administrativas, y el propio trabajo del obispo. Equiparándolo a un ayuntamiento, por ejemplo, sería como el secretario general del ayuntamiento, los regidores, y el obispo sería el presidente. Exactamente la estructura. Bueno, para que entendamos mejor, ¿no? Sí, pero esa sería la estructura exactamente. Oye, pues entonces el deán necesitaba una casa, ¿no? Y tenía que estar cerca de la catedral. Claro, y la edifica en la 16 de septiembre de 507, y bueno, tiene una fachada de cantera que hasta la fecha se conserva, y dicen que la cantera la traían del Cerro de Loreto. Así es. De esta misma ciudad, pero yo creo que lo más importante de esta propiedad es que fue concluida en 1580 y es una de las construcciones más antiguas que se conservan en pie. Y el dintel tiene la leyenda, la entrada y salida sea siempre sea en el nombre de Jesucristo. Siempre sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cerca de catedral y con una estructura parecida, ¿no? Mira, es interesante porque cuando uno camina justamente el 16 de septiembre y uno ve lo que queda de la fachada y de las accesorias de la parte baja, que además también estaba una botica y demás, se nota perfectamente cómo la fachada llegaba a la mitad de la calle. Es decir, lo que tenemos que imaginarnos de entrada, que los rectángulos que forman las manzanas, los tenemos que dividir, aunque nos parezca increíble, en cuartos, ¿no? Es decir, divides, que es un espacio gigantesco. O sea, una manzana en 4. Una manzana en 4 partes, y uno de esos cuartos es la casa del deán. ¿No? O sea, ya nos imaginamos el tamaño, patios, claro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque tenemos casas bellísimas, por ejemplo, del siglo XVIII, como la Casa del Alfeñique o la Casa de los Muñecos, que en realidad ya obedecen a otros momentos de arquitectura. Entonces, pues hay 200 años de diferencia. Digo, ya es muchísimo. Ya es bastante. Es como si ahorita comparáramos una casa con una casa de mediados del siglo XIX. Sí, o de los años 30. O sea, digo, hoy un departamento de Infonavit tiene el tamaño de un baño de la casa del siglo XIX, ¿no? O sea, es importante las proporciones. Entonces, el deán tiene esta casa, se ha documentado muy bien, como decía, por el doctor Efraín Castro, que desde hace décadas, obviamente tiene una relación que ahorita platicaremos muy particular con la casa del deán. Él es quien más ha rescatado el tema del personaje y la casa, y es interesante porque en ese momento, o sea, 1580, vamos a pensar que está el núcleo de las primeras 8 manzanas en torno al Zócalo, que la catedral, la actual, se está trazando cimientos, se está viendo que va... Es parte de la traza original de la ciudad. Exactamente, es parte original. En ese momento, por ejemplo, las orillas de la traza son una ermita que después se va a convertir en el convento de los carmelitas. O sea, el 16 de septiembre y 15, ahí hay una carmelita, hay una pequeña ermita. Hasta ahí todavía no hay un convento, o sea, hay una ermita. Y del otro lado está en proceso San José, justamente en ese eje.
Y ¿El río? pasando al río está el convento de los franciscanos, que sigue obviamente construyéndose. Están los barrios tlaxcaltecas, cholultecas, ¿no? Y del otro lado, hacia la zona de Santiago, sería Santiago Cholultecapan, ahí están los cholultecas, perdón, dije tlaxcaltecas, no, tlaxcaltecas, huejotzingos de ese lado, y de este lado hacia donde está Santiago, que sería la orilla más extrema, están los de Cholula. Qué barbaridad, te podríamos contratar de cartógrafo. Sí, también. Oye, Fabián, pero volviendo a la casa, tú sabes que se aprecia a la entrada una escalinata que originalmente pertenecía o estaba ubicada en otra parte de la casa. Exactamente. Pero que fue salvada de la demolición. ¿Qué había originalmente ahí? ¿Cómo estaba? Mira, Que había un patio, ¿no? eso es Me imagino un importante. espacio abierto quizá, ¿no? Exactamente, o sea, lo que tenemos que imaginarnos, y por eso también el tema del tamaño, o sea, una casa de esta magnitud, y por el personaje, eran casas que tenían muchos patios. Hay que pensar que el patio, que nos proviene, es nuestra herencia andaluza de arquitectura, tiene muchas funciones, ¿no? Hoy todavía lo vemos en algunas casas del centro histórico, afortunadamente, pero claro, en el 16 es distinto, aunque existen. Es decir, justamente pensando en la fachada que hoy existe en el 6 de septiembre, de entrada, el zaguán, que el zaguán no es el portón, muchas veces lo usamos como sinónimo, ¿no? Está el portón de madera, que sería la puerta, y el espacio que queda entre la puerta y el patio, eso se llama zaguán. Por eso cuando decías Que no es una barrera física como no es una barrera física como tal, a veces tenía rejas, pero se dejaba el portón abierto y cuando tú llegabas a la casa te quedabas en el zaguán, te quedabas ya bajo sombra. O sea, ya es un tema, Un espacio dentro un espacio, digamos, de tránsito, pero también de que no estés en la calle, de que estés en el zaguán. Por eso en el zaguán llegaba la gente que vendía cosas o tocaban la campana en la reja y demás, ¿no? Entonces, tuvo que haber tenido zaguán, eso es por tipología. Tuvo que haber tenido un patio, el cual está fotografiado, eso sí hay que decirlo. Hay un par de fotos antiguas, que nuestra querida amiga Lilia Martínez, por ejemplo, tiene de esas fotos, donde se nota el primer patio. Previas a 1950, ¿no? Sí, ya, exactamente. El primer patio se ve algunos árboles, hay en la esquina un lavadero, ¿no? Lo cual, pues sí, también los patios del siglo XX funcionaban y funcionan algunos todavía para eso. Y ahí se nota perfectamente el zaguán. Y hay otra fotografía del exterior, donde se nota justamente este claroscuro del sol por afuera, el zaguán oscuro, y se nota al fondo el patio. Por esas fotos nos damos cuenta que el patio era muy grande, es decir, proporcionalmente hablando como el de casa de cultura. Que no salía del tradicionalismo de una casa poblana. Exactamente. O sea, en realidad, ¿pero qué la hacía peculiar en caso dado? En el caso dado, lo que la volvería peculiar no es necesariamente la arquitectura. Bueno, la fachada es un caso perfecto de cómo utilizar los tratados renacentistas para hacer una fachada. Claro. ¿No? La fachada es... Los dinteles. No tenemos otra igual. O sea, ese nivel de cuidado arquitectónico, tuvo que haber habido muchas, pero mucha gente dice, ¿por qué se destruyeron? Pues porque la familia, llegaban nuevas familias, compraban la casa, querían modernizar su casa y decían, esa fachada de piedra renacentista, pues ya no es de la época, quítala y ahora ponle talavera y ponle otras cosas. O sea, lo mismo que hoy hacemos en nuestras casas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué es? Y esa pregunta vemos muy buena. O sea, ¿quién lo hace? La gran diferencia de esa casa no es necesariamente la arquitectura, sino es la pintura de los muros. Exacto. Claro. Eso es lo que la vuelve totalmente única. Porque la familia Pérez Salazar, una de las líneas genealógicas que vive ahí, se sabe por textos que también ha comentado el doctor Efraín Castro, que debajo de los tapices de esa casa, que hay fotos de la casa, hay una casa con tapices, una casa del siglo XX de mucho lujo, los niños de la casa decían que a veces se despegaba el tapiz, lo levantaban y veían figuras ahí atrás pintadas. Es decir, había un conocimiento de que había algo, pero no a la dimensión que va a ocurrir de después. lo que era, claro. Entonces, lo que yo creo que es interesante, y es un caso que pone a Puebla en otro nivel de referencia, es que estamos ante un deán que tiene un pensamiento renacentista, que ha pasado por un proceso de contacto con pueblos mesoamericanos y que cuando llega a su casa, lo que está haciendo es imitar un palacio renacentista italiano, ¿no? Como hoy los podemos ver en Ferrara, en Florencia, en muchos lugares, pintado, ¿no? Pero además que esa pintura no es ornamental, sino es una pintura que le va a permitir a él, con sus invitados, como sabemos que ocurría en las grandes casas y palacios italianos, franceses, españoles, justamente a generar debates intelectuales, ¿no? O sea, yo te invito a mi casa, ¿no? Y entonces tengo una pintura maravillosa y esa pintura me va a servir también para saber si tú eres capaz de apreciar la pintura y generar diálogos en torno a eso.
O sea, eso ocurría muchísimo. Por ejemplo, es muy famoso como el duque de Ferrara manda hacer un cuarto con pintura mitológica de carácter erótico y que inclusive pues era como a ver si sabes el pasaje y a ver si puedes decir Ovidio en qué parte de la Metamorfosis cita eso. O sea, es un tema de una intelectualidad. Sí, de una provocación intelectual. Exactamente. Claro. Pero estamos hablando de la ciudad de Los Ángeles. No estamos hablando de Ferrara, no estamos hablando de Florencia, no estamos hablando de Andalucía. Estamos hablando de la ciudad de Los Ángeles en la Nueva España. En 1580. En una etapa muy temprana, además. Exacto. Y es que precisamente es a lo que voy, porque en la planta alta, y si ustedes van a la Casa de Aldeán, que por favor vayan, los que no han ido, la planta alta es donde se han conservado las dos únicas habitaciones originales con sus murales. Una sala, la cabalgata de las Sibilas, y la otra, los triunfos. Y hoy las pueden ver, están en exhibición. En la cabalgata de las Sibilas se encuentran muestras pictóricas de vírgenes profetisas. Son unas mujeres vestidas a la antigüedad clásica, ¿no? Se puede decir que al estilo renacentista, ¿no? Son dos. Así es, son las 12 profetas menores de Israel y anuncian la venida, pasión y muerte de Jesucristo. Porque, bueno, según esta leyenda, se puede decir, estas profetisas en la mitología podían vaticinar, eran como una especie de videntes, vaticinaron la vida de Jesucristo. Y en la otra sala, la sala de los triunfos, los murales representan los triunfos del amor, la castidad, el tiempo, la muerte y la fama, basándose en el poema de Francesco Petrarca, el italiano, que fue también un filósofo del pilar fundamental de la Italia, de este tema. Entonces, cuéntanos en qué se inspira Tomás de la Plaza, y ya nos estás adelantando un poco, cómo se le ocurre realizar estas pinturas, ¿no? ¿Era precisamente esa provocación intelectual o pues nada más no tenía nada que hacer? ¿Quién las hizo, por ejemplo? Fíjate que eso es interesante porque lo primero hay que considerar, hoy tenemos 2 cuartos, pero fíjense el tamaño que estoy hablando de la casa, o sea, la probabilidad es que toda la casa esté pintada. Primero, ¿no? O sea, eso como toda la casa estaba pintada. Y esto que tenemos, afortunadamente, se rescata. Se rescata justamente, y me adelanto un poco porque la casa, después de pasar por muchas generaciones, es vendida a una empresa cinematográfica que la empieza a destruir para hacer un cine. ¿Dónde está el Cine Puebla? Donde está el Cine Puebla, entonces sí la destruyó, pero justamente el doctor Efraín Castro, cuando aún era estudiante de medicina, don Ramón Pablo Loreto, un personaje importantísimo en la defensa del patrimonio, ¿no? El maestro Ramírez Osorio también, es decir, esta liga que se hace del núcleo de grabadores, en realidad, bueno, y además del doctor Efraín, como decía, salvan la casa, lo cual me parece, hay que decirlo, inaudito. Sí. Porque en los años 50... Nadie se preocupaba, pero además cuando llegaba una empresa de tal peso económico, que además tenía vínculos presidenciales, y decía, ¿se hace un cine? Se hace un cine. Y se destruyera lo que se destruyera. Exactamente, entonces hay que pensar que hay un movimiento, hay un tema que a mí me gusta mucho, que son los volantes que se imprimen con grabados hechos por Ramón Pablo Loreto y por Fernando Ramírez Osorio, que son una joya del arte de Puebla, donde están volanteando, así con los habitantes, y sacando pequeños periódicos del núcleo de grabadores poblanos para decir que no se tumbe esta casa. Y además hay que decirlo, en contraesquina se funda la primera galería de grabado llamado José Guadalupe Posada, por Pablo Loreto y Ramírez Osorio. O sea, estaban vigilando la casa. Por eso es importante decirlo. Se salvan 2 cuartos con la condición que se vuelvan los salones fumadores del cine. Entonces, imagínense la contaminación que tuvo las salas ya. Muy atinado. Exactamente. No sé cómo persisten al día de hoy. Sí, no, pero pues hablando precisamente de eso, ¿qué te parece si escuchamos la descripción que hace el cronista, mi padre, de ambos salones, de las Sibilas y del gran salón de los tíos? Y seguimos platicando de ellos. ¿En qué año se realizaron? En los albores de la Puebla, anote 1580. Bueno, ¿y qué representan? Alegorías, sí, alegorías que se relacionan con la literatura de Petrarca. Ubico salas de los triunfi, de la cabalgata de las Sibilas, la de carruajes que tienen pasajeros a la muerte, a la victoria de la castidad. Fíjate, Gaby, fíjate si no es extraordinaria la imaginación del autor. En una, los tiros no son de caballos, no, son de unicornios. ¿Qué eran las Sibilas? En este mural son profetas paganas que anuncian la redención de Cristo.
Unas hechiceras, acertado, Gabriela. Si las contamos son 12, ricamente vestidas al estilo renacentista italiano, portando estandartes que proclaman su lugar de origen. Bueno, ciertamente son muestras extraordinarias, didácticas, en el sentido de literatura y de cultura. Oye, pero hay una cuestión muy interesante que tú mismo mencionaste, porque aquí hay, de alguna manera, en el argot y en la cultura popular, dos versiones un poco encontradas. Una es que se sabía de la existencia de estos salones desde 1923, que ya se sabía, que ya se conocía, que ya se había documentado y que de alguna manera estaba conocida su belleza, pero también que eso no fue motivo para evitar que la propiedad se vendiera precisamente en 1953 al cine. Y la otra versión es que precisamente con la venta del cine, coincidente en 1953, es cuando fueron descubiertos estos murales. Cuando la casa, que ocupaba casi una manzana completa, fue vendida a esta compañía de impulsores de cine independientes, por lo que, como tú ya lo dijiste, en 1955 el grupo de artistas trata de impedir que se destruyan estas cosas. ¿A cuál debemos de prestar más atención? Porque, vaya, yo debo de entender que pues esto ya era una cuestión conocida, ¿no? Fíjate que yo creo que ambas teorías tienen un punto en común. O sea, sí se conocían, pero no completos. O sea, esto que se dice que se levantaban los tapices y veían pinturas. O sea, había pinturas, ¿no? De qué dimensión, de qué calidad, con qué discurso, pues nunca se habían quitado completos los tapices. Entonces, en realidad, ¿qué significaba? Había un algo, pero no eso. Hay casas todavía que tienen pintura del siglo XVI, ¿no? Bueno, hasta hay una farmacia en la calle 5 de Mayo, esquina con la 10, que tiene todos unos ángeles músicos del siglo XVI. Hay un friso en el Museo de Antropología allá en Los Fuertes, de una casa de la 2, casi con la 11. O sea, es decir, de momento, pues sí había pintura por la ciudad. ¿En qué técnica de pintura se hacía esto? O sea, porque a fin de cuentas debe de ser una cosa. Es una pregunta muy compleja. Cuando se hizo la última limpieza... Porque además son imágenes detalladas, ¿no? Son muy detalladas. No es burda, ¿va? No se conoce con claridad. O sea, cuando se hizo la última limpieza de hace unos años, el reporte técnico arrojó, como ocurre con muchas cosas del 16, que no había claridad de cómo. O sea, no es exactamente un temple, no es un fresco, eso es un hecho, ¿no? O sea, no, el fresco, o sea, colocar el yeso y estar claro, no lo es. Tampoco es un temple, aunque sí hay materiales aglutinados con clara, con aceite y demás, pero sí hay como, o sea, la técnica, como mucho ocurre con el tema de la pintura del siglo XVI, no está bien determinada, ¿no? Ahora, el tema es que también uno se imaginaría que por la antigüedad son muy frágiles, y resulta ser que no tanto. O sea, si tú tienes una pintura del 16 y eso ocurre muy seguido con descubrimientos, la puedes cubrir con yeso y demás cosas y tiene tal calidad la pintura, o sea, en términos materiales, que después con equipos profesionales puedes retirar lo que le pusiste encima y ahí va a seguir. No, y se aguantaron los humos de los tabacos. Exactamente. Entonces, y la otra historia, ¿no? De que se sabe hasta que se destruyen, también es cierto. O sea, estamos ante el caso... Parte. Exactamente, porque hay fotos que se han publicado justamente tomadas por Ramón Pablo Loreto, en donde pues están destruyendo arcos, vanos, sobre todo de las habitaciones, y se nota las personas que están con mazos rompiendo, y se nota claramente pedazos de pintura, ¿no? Pues es que sí, son ¿cuántas habitaciones habrán sido lo que tú dices? Sí, exactamente. Pensamos la dimensión del cine, ¿no? Comparado con eso. Además, no menos de 15, y no menos de 15 habitaciones. Entonces, creo que tenemos una convergencia. Las dos historias, curiosamente, son ciertas. En una sabían que había pinturas, pero como pedacitos, y en la otra es cierto que cuando empieza el proceso de destrucción, que quitan todo lo de la casa, ¿no? Y la dejan desnuda, cuando empiezan a aparecer estas cosas, y por eso esas fotografías nos dan una idea para poder asegurar pues que la casa estaba completamente... Y que se debe digo, a fin de cuentas, sin duda se ha de haber perdido una gran proporción de la pintura original con esta modificación que se hizo a razón de la compra por el cine. Sí, exactamente, y de hecho... Que no están documentados, que quizá nunca veremos. Sí, los dos cuartos que existen afortunadamente están fotografiados, hay fotos históricas y digamos es lo que está. Pero de alguna sección, digamos, que no estaba como tal. Es muy probable, o sea, digamos en lo que haya quedado de estructura o demás. Seguramente. Es muy probable, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí a mí me parece siempre, y voy a usar la palabra alucinante, es que, como decía don Urbano, justamente las fuentes. O sea, no están pintando cualquier cosa. ¿No? Están pintando a las sibilas, que además son personajes del mundo grecolatino que pasan por un proceso de cristianización.
De momento eso es interesantísimo. A mí en la parte de la historia del Mediterráneo me gusta mucho eso que ocurre, ¿no? Desde un momento, y pongo de ejemplo la Metamorfosis de Ovidio, que justifica muchas cosas de los griegos, incluyendo homosexualidad y muchas cosas que son tremendamente complicadas de momento en un discurso a través de los siglos, pero Ovidio se moraliza en el siglo XV. Es decir, siempre pongo un ejemplo, Ovidio dice que Zeus se enamora de un joven muy bello llamado Ganímedes, entonces Zeus se transforma en águila y se rapta a Ganímedes en un acto de homosexualidad, ¿no? Pero el Ovidio moralizado dice que hay que tener cuidado. Esa águila representa el saber, el conocimiento que arrebata al hombre para llevarlo a contemplar el mundo desde los astros. Que no necesariamente iban nada más hacia la connotación sexual. Exacto. Entonces, el Ovidio moralizado quita la connotación sexual, la olvida para siempre, que es la originaria, hay que decir, es la original. Así estaba pensado el mito para convertirlo en un tema del conocimiento. Entonces, a partir del Ovidio moralizado de finales del siglo XV, cambia toda la historia de la metamorfosis, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque le va a pasar lo mismo a las sibilas. Las sibilas son estas mujeres, como decían muy bien, que son profetas, son del mundo grecolatino, que se cristianizan, Entonces, tienen su nombre, la síbila eritrea, está en la isla de Eritrea, está la cumana, cada una tiene el nombre de dónde estaban sus oráculos, o sea, dónde estaban los lugares donde ellas profetizaban. Tenías que ir a buscarlas y ahí te decían las profecías. Entonces, que vaticinaron la presencia de Cristo y la redención. Eso es lo que se cristianiza. Justamente, los textos antiguos dicen... Es como esa reconversión de la interpretación. Exactamente. Y se publican libros maravillosos que se llaman los oráculos sibilinos. Libros que cuando el deán de la plaza lo está ocupando de referencia para Puebla, aún no entran en el índice de libros prohibidos, porque los oráculos sibilinos entraron en el índice. ¿No? Por ejemplo, en la Palafoxiana tenemos un ejemplar de los oráculos sibilinos. Ser maravilloso, ¿no? Entonces, los oráculos describen que entonces tal sibila profetizó la pasión. Entonces lleva sus estandartes con símbolos de la pasión. Entonces vemos una cabalgata maravillosa, ¿no? Con este cuidado renacentista de la ropa, pero abajo justamente de la gran cabalgata, y además ahí está el escudo del deán también pintado, hay una cenefa muy interesante. Unas frisos, porque en esa cenefa vemos a monos que están interactuando con centaurescas, no centauros, centaurescas. O sea, la versión femenina. Claro, la versión... En todas las películas hemos visto centauros, pero estas son pero no centaurescas. Mitad caballo, mitad mujer, ¿no? Y se ve por los senos desnudos. Justo expuesto. Exactamente. Sí, pero esas centaurescas que están, y esa palabra me encanta, entre elementos zoofitomorfos, o sea, elementos que tienen forma de animal y plantas, ¿no? Así. Aparte, los monos eran particularmente americanos. Están americanos y están pintados como se pintaban de acuerdo a las convenciones pictográficas. Es decir, el cabello como si fuera un cepillo, ¿no? Y eso lo vemos en códices, lo vemos en pintura de cerámica y lo vemos en la casa del deán. Entonces, estos monos, que en lengua náhuatl sería somatli, están conviviendo con insectos, hay catarinas pintadas, con estas plantas que parecen dragones, que seguramente, aunque no se ha encontrado la fuente, están tomados de los frisos que se imprimían en libros, en las portadas. Correcto. Como el friso de La casa del que mató al animal, que está tomado totalmente de un libro. Bueno, estos se mezclan con las centaurescas y lo interesante es que las centaurescas toman una especie de flores en forma de campana que le están acercando a los monos, a los ozomatli. Bueno, ese friso es increíble porque tenemos que esos frisos son de carácter renacentista. ¿Por qué se ponen de moda estos elementos zoofitomorfos? Porque se descubre la casa de Nerón. Y en la casa de Nerón estaba pintado en los muros también elementos tomados de la metamorfosis de Ovidio. Y como pensaban que era una gruta, a estos seres que se transforman y demás, tomados de Ovidio, pintados en frisos, se les empieza a llamar grutescos, con U, por la gruta, no gro. Y esos grutescos son esos elementos que transforman. Pero los pintores, que hoy se sabe que fueron cuadrillas indígenas, o sea, no fue uno, fueron cuadrillas especializadas de pintores que estaban trabajando tanto en el mundo franciscano dominico
y en este caso el de un deán. Por encargo. Por encargo. Por eso esta relación del deán con los dominicos y demás no hay que pasarla por desapercibida. Fíjate el choque cultural también de los pintores. Entonces, exactamente. No nada. Entonces, imagínate, entonces, ¿quién está dirigiendo? Pues el deán. Ahora píntate toda la casa. Exactamente. Y entonces, estas centaurescas, pues, ¿qué creen? Están en las Metamorfosis de Ovidio. Se llama Osirroe y la otra se llama Ilónoe. Y la Ilónoe, traducida al español, significaría la que habita en los bosques. Okay. Bueno, Sahagún dice que la palabra Ozomatli, o sea, mono, significa el que habita en los bosques. Okay. O sea, imagínense tan solo ya lo que dice. Estaba habiendo una enorme correlación. Exactamente. Digamos. Y quien creía que no había correlaciones entre el saber mitológico grecorromano y Puebla, pues estaba muy equivocado. Tiene que visitar la casa del deán. Les vamos a pasar, y ahorita producción nos va a hacer el favor de pasar unas imágenes que tomamos de la casa del deán. Porque si los describimos nosotros, nos podemos pasar aquí toda la... Es un acto de descripción de 3 horas más o menos. Sí. Y no te imaginas que en Puebla, en pleno centro, a una calle de la Catedral y del Zócalo, esté esta muestra tan increíble de pinturas renacentistas en una casa. Y además, claro, el sentido complejo, porque la otra centauresca, Osirroe, significa la que ve el futuro. Ok. Como las sibilas. Como la civil. Pero este acto que ha sido estudiado de entregarle la flor, todo indica que esas flores son ni más ni menos que flores que generan alucinaciones. Wow. Imagínense, o sea, están identificadas. Es que solo ha de haber aprendido el deán en Oaxaca. Es lo que te iba a decir, quizá fue del herbolario oaxaqueño. Claro, pero en la precursora de María Sabina. Pero... no sería fuera de lugar. Entonces imagínate, lo que está diciendo es que esa lectura del futuro, como las hacen las sibilas, también se da en el mundo mesoamericano. Wow. Oye, pero andamos de verdad clavadísimos en la plática, pero ya nos estamos excediendo del tiempo. Creo que vamos concluyendo, Luzaida. Sí, y hablemos un poco del rescate, porque nos falta describir la Sala de los Triunfos, pero ya no nos va a dar tiempo, que también es una belleza, cómo se representan estas virtudes, se puede decir, y cómo sobre el amor. Las virtudes de Laura, que es a quien le dedica el poema, Laura. Y ahí lo podemos ver y es maravilloso. Pueden ir con una versión digital de los triunfos, leer el triunfo y ver lo que está pintado porque es espectacular. Y aparte las cédulas que están ahí lo explican bastante bien, van así como las manecillas del reloj, entonces vayan a la casa del deán. Pero bueno, el rescate, Fabián, los murales se deben a esfuerzos combinados de las sociedades locales, nacionales, y yo creo que también de la comprensión de la compañía de cines, porque también pues pudo haber dicho, yo ya compré todo y voy a tirar todo. Entonces, también contaba el cronista que la conservación de lo que pudo rescatarse, como tú dices, también se debe un poco a la familia Pérez Salazar, que bueno, de alguna manera bajo cal, si quieres, pero conservó estas pinturas. Entonces, el Cine Puebla fue inaugurado en 1955, 2 años después del descubrimiento. Entonces, a ver, nada más muy rápido y para concluir, ¿cuál es la historia del inmueble entre Don Tomás de la Plaza en 1580 y estos magníficos muestras pictóricas y 1950, la década de 1950 que se convierte en el Cine Puebla? Cuando muere don Tomás de la Plaza se lo deja familiar y se iba toda una genealogía también que hoy ya se conoce hasta que llega la venta, el rescate, lo que comentaba se dijeron que no los tocamos porque se vuelvan sala de fumadores. ¿No? Evidentemente, sí, era sala de fumadores, hasta que en los años 70, por la ley de monumentos y todo lo que nace en México, pues ya se rescatan los dos cuartos, la fachada, la escalera con todo y que está movida, pues es la escalera, y viene un proceso de cuidado que justamente hoy ya va de la mano con el INAH. O sea, la casa está bajo el cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un museo del INAH. Es un museo, exactamente, o sea, por eso tiene acceso público. Sí. Hace unos años hace la última limpieza, que los ha dejado extraordinarios. Sí. Hay publicaciones ya académicas en torno a la compleja representación. Es decir, aquí lo que hicimos fue un mini resumen, pero en realidad entender el proceso de mestizaje, por qué las sibilas, había pinturas de sibilas en Puebla, de hecho, después, o sea, no era un tema ajeno. Petrarca, o sea, el deán leyó a Petrarca, sí, pero es un poema de amor a una mujer que hace en la casa de un deán. Y claro, hay una lectura al final que el último carro, el de los pavos reales, se ha descubierto que es una interpretación personal de Juno como la Virgen María. Y yo creo que ahí sí me imagino al deán preguntándoles, a ver, ¿qué es ese carro? Porque aunque lean los triunfos, ese carro, el último, el de los pavos reales, no está.
Y los ¿no? pavos reales porque se supone que es el animal más vanidoso y la fama es la que gana sobre todo. Más bien hay que recordar que la Virgen María no tiene luz propia porque no es Dios. Ella es como la luna que al ser pura refleja la luz de Dios, que sí tiene luz. Pero te imaginas cuántas interpretaciones. Claro, exacto. Entonces ahí sí me imagino al Diana, a ver, ya leyeron a Petrarca, sí. ¿Y este triunfo qué es? No, Claro, y precisamente habla de la profundidad intelectual de una persona que vino a dejar una aportación valiosísima en Puebla. Y que dialogó y que sumó, y que hay que recordar que a final de cuentas, la diócesis de Puebla tenía como patrona a la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Que, o sea, Estaba ahí cerquitita. Exactamente, totalmente. Oye, y después ya rápido, ¿no hubo otro deán? Hubo muchos deanes, pero a final de cuentas era su casa particular. No, por eso sabemos que se la deja un familiar y la venden y Ellos demás. vivieron en otros lados. Exactamente, los deanes que llegaron ya vivieron en otros lados porque esa era su casa particular. Y eso es lo que lo vuelve extraordinario. Pues yo no sé, Fabián, cómo quisiera cerrar este episodio. ¿Qué nos podrías decir rápidamente sobre las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos sobre la Casa del Deán de la Puebla de Nuestros Amores? Pues yo les diría que es un ejemplo que nos permite entender una ciudad donde están ocurriendo todas esas armonías culturales, esas mezclas, esa síntesis cultural. La Casa del Deán es uno de los mejores ejemplos de una ciudad que era muy joven, tenía 50 años apenas, en donde están convergiendo intelectuales, ideas, saberes mesoamericanos y que de alguna manera encuentran en esta ciudad con todas sus características, de una ciudad además bien comunicada, una ciudad donde se intentaba crear una utopía, se encuentran espacios afortunadamente hoy y de verdad es una fortuna tenerlos como la Casa del Deán, que nos permite ser esa ventana para entender cómo esta multiculturalidad impulsada desde el origen de la ciudad es lo que hoy nos ha dejado una gran herencia. Nosotros mismos la hemos heredado con la gastronomía, con la Talavera. Todo lo que hemos Exactamente, y creo que es importante saber que eso es parte de lo que nos hace únicos en esta ciudad, que además es patrimonio mundial. Son espacios irrepetibles y es reconocido como un lugar único en toda la historia del arte del continente. O sea, tampoco ya nada más de México, del continente. Entonces, hay que visitarla muchas veces, verla, tomar tiempo, leer las investigaciones que se han hecho, porque sí es un caso extraordinario de un espacio que hoy se conserva, que pudo haber habido muchos, eso es seguro. Pero es el que está. Es el que está y es tal vez, en términos intelectuales, el de mayor valor por lo que hemos platicado. No hay ningún otro lado. De esa multiculturalidad que nos define a los poblanos como tal, porque a fin de cuentas creo que si hay una profundidad cultural en cualquier parte de este México complicado, pues también la debemos de voltear a ver en Puebla. Y una de las grandes muestras, precisamente para poderla analizar centímetro a centímetro, es la Casa del Deán. Así es. Esta Puebla que va a cumplir 500 años, Fabián, y que tú estás tan metido en este tema y nosotros también te lo reconocemos. Y ustedes también son parte de este festejo. Escríbanos a www.informes@pueblanuestrosamores.com. Ahí estamos recibiendo todas las propuestas de cómo se imaginan ustedes los 500 años de Puebla. Pero aquí estamos con el mismísimo experto. ¿Y tú cómo te imaginas y cómo quisieras que fueran estos 500 años de esta Puebla de Nuestros Amores? Pues mira, a mí me gustaría, y justamente, como decía Memo, entender esta multiculturalidad. Sí. Alguna vez un historiador decía, a ver, cualquier ciudad es multicultural. Le dije, sí, antropológicamente hablando, sí. Pues sí. Pero en una política en torno al arte, a la traza, eso, no cualquier ciudad, ¿no? O sea, había ciudades donde no había... Desde su concepción. Desde su concepción de todos caben aquí. Y creo que eso habría que retomar para los 500 años. Es una ciudad que podemos decir, todos caben aquí. Sí, trabajando, sumando, eso, pero creo que eso es lo más importante porque si pudiéramos resumir la gran herencia que hoy tenemos en términos artísticos patrimoniales, es una herencia que nos está diciendo, desde la Talavera que tenemos aquí hasta la Casa del Deán, es en esta ciudad todos han encontrado su espacio, todos han sumado y todos han integrado un conjunto de saberes que en vez de eliminarse, negarse o destruirse, más bien han armonizado, se armonizan. Y eso creo que lo vemos en la armonía de la Casa del Deán, la armonía de la música de la catedral, la armonía de las calles, y creo que esa armonía desde lo artístico-cultural debiera ser un elemento que a veces nos va de las manos, pero pues caminas por el centro y te das cuenta que ahí está. Ahí está. Pues vive esta Puebla de Nuestros Amores, y gracias de verdad, Fabián, por haber estado en este programa tan especial para nosotros, por tu presencia. Muchas gracias. Y pues también que esta no sea la última ocasión en la cual tengamos la oportunidad de servirnos de tu conocimiento y de tu experiencia, porque pues creo que temas hay para dar y regalar, ¿no? Y pues
concluimos el penúltimo capítulo de la temporada, de nuestra tercera temporada, también dándole las gracias nuevamente a todos nuestros patrocinadores. Los repetimos, por supuesto, a la Benemérita Universidad, a Residencias Estudiantiles CAMED, a Mr. Tenis, con más de sus 200 tiendas en todo el país, Profética Casa de Lectura, Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, Soho Estudio y HB Estudio en Plaza Palmas. No dejen de seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales, fundamentalmente en YouTube, en Spotify, que es donde van a encontrar estos podcasts. Recomiéndenlos, son buenísimos, por favor. Y, por supuesto, también el poder despedir este programa escuchando la voz del cronista Don Urbano, que los invitamos a escuchar la grabación completa en pueblanuestrosamores.com, pero particularmente de esta lo podemos escuchar para despedir la Puebla de Nuestros Amores. ¿Te parece muy bien? Me parece muy bien y muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias a todos por su ustedes. presencia. Gracias. Actualmente se pueden visitar estos murales. Desde luego, si entramos por la 16 de septiembre, pagamos una cuota y confirmamos que aquí radica una auténtica grandeza de Puebla. Podré traer a mis alumnos, fundamental y recomendable, maestra, por no decir obligatorio. Invítelos y explíqueles esta indubitable justificación de la grandeza de Puebla. Pero no más historia, no más. Entreguemos nuestras entradas y disfrutemos del Cine Puebla.